Factor común. La característica principal es que se aplica en binomios en adelante y no aplica en monomios. Algo muy importante que recordar, y es muy común olvidarse, es que siempre se debe tomar en cuenta los números acompañantes de cada término. Si existe relación entre todos, se procede a sacar el mínimo con un divisor y luego se procede a sacar el factor común de las letras. Como en este caso, en el ejercicio 3, se dice que siempre se debe de tomar en cuenta los números acompañantes de cada término. Los números serán 12, 6, 30 y 18. Otra cosa que no debemos olvidar es que en un factor con potencia se extraerá el factor común con su menor exponente. Bueno, eso lo vamos a tener mucho más en cuenta. Por ejemplo, acá ya está un ejercicio. El primer ejercicio es 8m elevado al cubo menos 12mn. ¿Qué es lo que indicó primero? Es que se debe tomar en cuenta los números acompañantes de cada término, que es el 8 y el 12. Si existe relación, se saca mínimo con un múltiplo, que será 2 por 2, 4. Y bueno, vemos que el 4 está fuera del paréntesis porque ese es el número común, o mejor dicho, el factor común, pero en los números, ¿no? Ahora procedemos con la letra. La letra común sería la M, porque en el primer término existe la M, en el segundo término existe la M y no la N. ¿Por qué? Porque la N solo existe en el segundo, más no en el primero. Entonces por eso elegimos la M. Luego procedemos a verificar el exponente. Indica que se debe sacar el exponente menor. La M del primer término es elevada a la tercera o al cubo, y la del segundo término es elevada prácticamente a la 1, ¿no? Entonces indica que se debe elegir el menor exponente, y es por eso que va m elevado a la 1. Luego de eso ya tenemos 4m, que ese es el factor común, y procedemos a desarrollar el ejercicio. Bueno, colocamos el paréntesis y comenzamos con el primer término. El primer término es 8m a la tercera. 4m, primero con los números, vendría a ser 2. ¿Por qué? Porque 4 por 2 es 8. Y ahora con la letra m, prácticamente sería 3 menos 1, 2. Ubicamos el signo que es menos y procedemos con el siguiente término, que es 12. 4 para 12 a 3. ¿Por qué? Porque 4 por 3 es 12. Y el factor común de las letras, m. M es como que digamos 1 menos 1 es 0 y ya no va nada. Y por eso no se ubica la m, solamente la n. Segundo ejercicio. 10a a la 15b. Vemos si existe alguna relación, que vendría a ser 10 y 15. Una relación entre los dos. ¿Qué número multiplicado nos da un resultado para estos dos? Para estos dos números, pues que el 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 5 por 2 es 10 y 5 por 3 es 15. ¿Existe otro número que nos dé relación a estos dos? No, porque ya vendría a ser individualmente. Entonces hasta ahí quedamos. Entonces el mínimo con un divisor de este ejercicio será el 5, pero solamente los números, ¿no? Bueno, ubicamos el 5. Ahora tenemos que verificar las letras. No hay un término común en las letras, ¿verdad? Entonces lo único común el término común que va a existir en este ejercicio va a ser el 5. Y entonces ubicamos el paréntesis y procedemos con el primer término. 5 para 10 es a 2, porque 2 por 5 es 10. Y ubicamos la A, porque no tenemos con quién comparar. Seguimos con el signo. 15 para 5 a 3. Y ubicamos la B.
cerramos paréntesis, y ese es el factor común de este ejercicio. El ejercicio 3. Tenemos 4 números, ¿no? Entonces procedemos. 12, 6, 30 y 18. Para sacar el factor con un divisor no es necesario tomar los signos, nada más los números, porque solo vamos a sacar el factor común de los números. ¿Ok? 12, 6, 30 y 18. Un número que podamos multiplicar a estos 4 términos y nos dé un resultado entero sería el 3. ¿Por qué? Porque 12, 3 para 12 a 4, ¿verdad? Porque 4 por 3 es 12. 3 para 6 a 2, porque 2 por 3 es 6. 3 para 30 a 10, porque 10 por 3 es 30. 3 para 18 a 6, porque 6 por 3 es 18. Bueno, como vemos, este número pudimos resolver todos estos 4 términos, es decir, que este número se relaciona con los 4. Otro número que relaciona estos 4 términos, los resultantes, ¿cuál sería? El 2. 2 para 4 a 2, 2 para 2 a 1, 2 para 10 a 5 y 2 para 6 a 3. ¿Ok? Otro número que relacione estos 4 términos no existe, ¿verdad? Aquí ya sería individual, ¿no? Por ejemplo, vamos a resolverlo. 2, 2 para 2 a 1, 2 para 1, no. 2 para 5 tampoco hay, y 2 para 3 no hay. No hay número que multiplicado por 2 no dé 3, no hay número que multiplicado por 2 no dé 5, no hay número que multiplicado por 2 nos dé 1, ¿no? Pero ya el 1 ya se baja automáticamente. Ahora seguimos, el factor común sería 5. 5 para 5 a 1. Y 3. 3 para 3 a 1. Entonces aquí ya está resuelto, pero lo que indicaba anteriormente es que solo existe una relación entre los 4 términos, es hasta aquí, ¿verdad? Porque hasta aquí existe una relación de los 4 términos. Aquí ya va individual, aquí va individual, aquí va individual. Entonces este va a ser el resultado, solamente estos dos. ¿Por qué? Porque con estos dos se pudo obtener una relación de los 4 términos. Entonces será 2 por 3, que es 6. Y ese es el número común en este ejercicio. Entonces ya tenemos el número común, que es 6. Ahora vamos con las letras. C existe en el primer término, existe en el segundo término, existe en el tercer término, existe en el cuarto término. Entonces es un término común. Y entonces si se lo ubica. D existe en el primer término, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Entonces eso es un término común. Se ubica. F existe en el primer término, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. ¿Qué más letras hay por aquí? H no se ubica. ¿Por qué? Porque solo existe en un solo término. Entonces no se puede relacionar en los 4. Solo se ubica acá fuera del paréntesis, sea letra o número que se relacione para los 4 términos. Si no se relaciona, si hay alguna cosa que no se relacione con todos, pues entonces esa no se extrae. Y bueno, ya terminamos acá con la relación, entonces procedemos a ubicar el paréntesis y procedemos a resolver. Primero con las letras, con los números. Sería 6, ¿por qué?
porque 6 dividido para 12 es a 2, ¿verdad? Entonces acaba 2. Y con la letra sería C. Ah, se me olvidaba. Acá faltan el exponente menor. Recuerdan que la regla decía que en un factor con potencia se extraerá el factor común con su menor exponente. Entonces a esto es lo que se refería. La C, el menor exponente entre todos estos términos, ¿cuál es? Pues C3, C elevada a la tercera, C elevada a la segunda, C elevada a la quinta y C elevada a la segunda. Entonces el exponente menor es el 2, ¿no? Entonces extraemos el 2. D a la cuarta, D a la 1, D a la 3 y D a la 1. Entonces el exponente menor es a la 1, se queda ahí. F a la 2, F a la 2, F a la 2, F a la 3. El menor exponente es F a la 2. Y ahora sí, procedemos a resolver el ejercicio. Y vemos 6 dividido 12, 2. C a la segunda, C a la tercera es como decir 3 menos 2 a 1. Se procede. Ahora con la D. 4 menos 1, entonces queda D a la tercera. F. 2 menos 2 es 0. Entonces es como que sea F elevada a la 0, ¿verdad? Pero no se va a ubicar de esta forma, ¿no? Porque es algo incorrecto. Entonces hasta ahí llega el primer término. Procedemos con el segundo término, ubicamos el signo y vamos. 6 dividido 6 a 1. C elevada a la segunda menos C elevada a la segunda es como que 2 menos 2 es igual a 0, ¿no? Entonces sería C elevada a la 0, que es igual a 1. Entonces se la deja ahí, no se lo ubica. D elevada a la D, perdón, 1 menos 1, 0, es lo mismo, no se ubica. F menos 2 menos F menos 2 a 0, es por ejemplo. Es decir, que por ejemplo si nosotros vemos acá un término igual, semejante a lo que estamos comparando, ya no se ubicaría, porque ya se encuentra acá. Si sería un término menor, ahí es como que se realiza una resta, ¿ok? Mientras tanto no se lo ubica. Entonces hasta ahí llegó nuestra comparación. Procedemos con el siguiente término, que ubicamos el signo y vamos. 30 dividido 6, 5, ¿no? Entonces 5. Con las letras C. 5 menos 2 al 3. D. 4 menos 1 a, perdón, 3 menos 1 a 2. F. 2 menos 2, 0. Como F elevada a la 0, 1. Entonces no ubico. Y H. Seguimos con el signo. Siguiente término. 18 dividido a 6, 3. C, bueno, 2 menos 2, 0, no se ubica. D no se ubica. F a la segunda, F a la tercera. Entonces vendría a ser F a la 1, porque 3 menos 2, 1. Entonces queda así. Y esto es el factor común. Como estamos viendo el factor común, vamos a tomarlo como un ejercicio, pero en sí, prácticamente en matemáticas se recomienda que una operación al iniciar no lleve menos. Y para cambiarlo de signo, entonces debe sacárselo y cambiar de toda la operación de signo. Por ejemplo, menos. Abrimos paréntesis.
aquí ya está el menos, ¿qué iría? Más, ¿verdad? Entonces este término se hace positivo. Acá. Más. Menos. Cambia de signo. Sería menos. Acá. Está menos, va más. Es decir, que se va a poner el signo contrario. Más va a ir menos. Entonces, esto la función de sacar el signo negativo es que toda la operación va a cambiar de signo, con el único propósito de que la operación no tenga un signo negativo al principio. Bueno, el quinto ejercicio lo que indica es el ejercicio 6, pues tenemos 3x más 3y. Se extrae el 3, ¿por qué? Porque el 3 se encuentra en los dos. Así que lo extraemos. Si fuera como en los casos anteriores, números diferentes, pues entonces ahí sí se saca el mínimo con un múltiplo. Pero en este caso, como es igual, entonces se lo extrae. Ahora con las letras, pues no hay común, un factor común. ¿Por qué? Porque no se encuentra una letra acá en relación ni una letra acá en relación. Entonces acá lo único común que hay es el 3. Procedemos a abrir el paréntesis y operamos. 3 dividido 3 a 1, x más 3 dividido 3 a 1, no hay letra acá, se baja la que ya se encuentra acá y y. Se pone igual, ¿verdad? Porque no hay con qué restarse acá como los ejercicios anteriores. Entonces esto es el término común en el ejercicio 6. En el 7, bueno, algo común, que es lo que vemos común en los tres términos. A más 1. Eso es lo común. Entonces trajemos A más 1, es el término común. Vemos que aquí hay un 5, el único número, 1, 1, entonces ya se descarta esa idea porque no hay relación entre los tres. Y las letras pues tampoco tienen relaciones, así que lo único que se va a extraer en común es A más 1. Abrimos paréntesis y vemos A más 1 multiplica con X, ¿verdad? Entonces ubicamos X. Como esto ya se encuentra acá, está en total similitud, ya no se ubica. Ubicamos el signo menos. La T ya no se ubica. El 5 y ya no se ubica. ¿Por qué? Porque está en total similitud, o si quieres verlo de otra manera, 1 menos 1, 0, que es como que aquí se elevado a la 1 y a la 1, sino que eso ya se sobreentiende. ¿Ok? Entonces este es el término común en el ejercicio 7. En el 8 pues vemos que lo común aquí en estos tres términos es la M. ¿Qué más hay en común? La P no, porque no se encuentra acá ni acá. La Q tampoco, porque no se encuentra acá ni acá. Ni la R, porque no se encuentra acá ni acá. Entonces lo único común es la M. Abrimos paréntesis y operamos. La M, como ya se encuentra acá, ya no va a ir. Entonces ubicamos la P más la M, ya se encuentra. Lo que resta la Q menos la M ya se encuentra, y lo que muestra es la R. Y esto es el factor común en el 8. Tenemos que tomar tanto en cuenta letras y números. Vemos que hay algo común entre estos dos términos, pero no en este. Bueno, ¿por qué? Porque
acá está el 2 y acá está el 3, y además no se puede sacar mínimo común múltiplo con el 2 y el 3. Así que entonces descartamos esa idea y continuamos con las letras. ¿Qué hay común entre estos tres términos? Pues como vemos es la AX, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el primero se encuentra AX y AX. Entonces en los tres se encuentra, así que es algo común. Y va a ir AX como el término común. Pero no olvidemos de los exponentes. Como decíamos, se debe extraer el menor. En la A, el exponente menor es el 1, ¿verdad? Porque acá está el 2, 1. Entonces se sobreentiende que es el 1. Extraemos el 1 y en la X el exponente menor es el 1 también. Así que así queda el término común. Ahora lo que hacemos es abrir paréntesis y operamos AX para que dé resultado 2AX al cuadrado y X, ¿qué es lo que falta? El 2, ¿verdad? AX para que dé AX al cuadrado falta otra A, ¿por qué? Porque A por A es AX al cuadrado. Y X, como ya se encuentra acá, entonces no lo vamos a poner. Y así damos de resultado entre el múltiplo de estos dos, esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 1 por 2 es 2. A por A es AX al cuadrado. Y X, acá ya no hay nada y queda X. Entonces eso es el resultado, eso es lo que se busca en sí, porque las propiedades de los exponentes, si las sabemos, pues indica que para dar una, acá en multiplicación en los exponentes es una suma. Entonces es lo que se busca. Continuamos con el signo más y de la misma manera 1 para que llegue, para un múltiplo de resultado 2 va a ser el 2, ¿no? 1 por 2 es 2. AX, A se encuentra, así que ya no lo ubicamos, y X para que X al cuadrado falta otra X. Continuamos con el signo menos 1, un resultado que de 3 a 3, 1 por 3 es 3, AX, entonces ya no lo ubicamos. ¿Por qué? Porque ya se encuentra y lo que estamos buscando es que esto de acá es un producto. Entonces en la multiplicación de este producto con este producto tiene que dar resultado este. Entonces eso es lo que se busca en sí. Ahora sí, continuamos con el ejercicio 9 y observamos acá algo común entre estos dos términos. ¿Cuál va a ser? La A. Bueno, observamos también que está elevado a un número, pero siempre se elige el menor, es el que se extrae. Entonces así es como queda. Abrimos paréntesis y operamos. A para que llegue a al cuadrado es A. O como anteriormente yo decía, 2 menos 1 acá, que sobra 1. ¿Por qué? Porque como había dicho en las propiedades de exponentes, lo que indica acá es que en la multiplicación de los exponentes va a ser un resultado de suma. Entonces era por eso que decía, pero es lo mismo, ¿no? A al cuadrado es A por A al cuadrado, si no 1 más 1, 2. Que digamos que aquí tiene un 5, por así decirlo. Entonces como ya tenemos A y en las propiedades de multiplicación va a ser un resultado de suma, entonces ¿qué va a ser? Como ya tenemos aquí 1 y acá está 5, ¿qué es lo que falta? 4, entonces ubicamos acá 4. Pero en este caso, como está el 2, nada más es el 2. Ubicamos el signo, operamos el segundo término, la A, como ya se encuentra, que sobra B, y esto es la respuesta. Acá tenemos un caso especial. Como vemos, hay un término, dos términos y tres términos, ¿verdad? Es una operación con tres términos, pero buscamos una familiaridad entre estos tres términos y no la encontramos, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer acá es hacerlo de dos términos, primer término y segundo término. O sea, buscamos la forma de familiarizar esta operación. Como vemos,
esto está precedido de un signo negativo, y siempre que esté precedido de un signo negativo, en este caso recién estamos operando, lo cambiamos a x más 1, como habíamos dicho. Bueno, olvidémonos de este paréntesis, ya por así decirlo. Entonces ubicamos el menos, ¿ya? Y cambiamos de signo a la operación. Como x está negativo, entonces ¿qué le hacemos? Positivo. 1 está negativo, le hacemos positivo. Y así es como queda. Cambiamos de signo, ¿por qué? Porque tomamos en cuenta el negativo. Por ejemplo, también podríamos haber hecho, por consiguiente, poner el signo más, ¿no? Pero quedaba menos x y menos 1, entonces no era igual a esto. Lo que estamos buscando es la familiaridad, entonces por eso hacemos eso, que en total es igual, porque si multiplicamos el signo con este término, ¿qué va a dar como resultado? Esto. Entonces está bien. Ahora sí podemos extraer la familiaridad, que va a ser x más 1, ¿verdad? Y abrimos el paréntesis para operar el ejercicio. En el primer término, ax se encuentra, ¿qué es lo que sobra? A menos x más 1. X más 1 ya está. ¿Y qué sobra? 1. Entonces, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque al momento de operar x más 1 por a, va a dar resultado a x más 1 menos x más 1 por 1, va a dar resultado x más 1. Entonces espero que haya sido de mucha ayuda. Gracias.